a centrarnos en justamente cómo analizar los datos. Porque mañana les voy a decir exactamente en qué consiste la última evaluación de esta parte del curso, que es el taller 2, que es que ustedes puedan aplicar realmente el cuestionario que hicieron, cuestionario que generaron, ojalá ya lo hayan aplicado, y si no, mañana realmente con la profe Erika lo revisen y lo manden, y se lo pueden aplicar entre ustedes mismos, dependiendo del tema, o a compañeros, o si pueden conseguir un curso, algún amigo que esté haciendo clase, no sé. Lo importante es que puedan aplicar el cuestionario que ustedes generaron para que tengan la experiencia real de contestar alguna pregunta con sus datos, ¿ya? Y para analizar esos datos, entonces, es que vamos a tener estas clases de esta semana y la próxima, y ahí se acaba lo cuantitativo. Entonces, mañana más o menos en la clase les voy a contar un poco sobre cuáles serían los indicadores o los temas que debería incluir ese taller 2, igual que el taller 1 que fue analizar ese artículo. Ahora el taller 2 va a ser mostrar el análisis y cómo hicieron este cuestionario, ¿ya? Eh, entonces, si ustedes hicieron un cuestionario, lo modificaron, algunos de los que nosotros les ofrecimos, cambiaron algunas preguntas, como sea, eh, van a tener que aplicarlo, y al aplicarlo, por lo menos si se los contestan, ojalá unos más de 10 personas, más de 10 encuestados, si pueden alcanzar 20 sería lo máximo, y entonces si tienen 20 personas que le contestaron, van a tener una base de datos como esta, ¿cierto? Bueno, ahí contestaron 31, pero teniendo una base de datos como esta es una base de datos con datos del cuestionario MATE, que ha sido como un ejemplo que hemos usado en el curso, donde tenemos de la pregunta 1 a la pregunta 20, donde las preguntas están en un cierto orden, en que están ordenadas todas las que son como verdaderas al comienzo, después todas las que son falsas después. Y entonces aquí tenemos bueno, en el mejor de los casos, ojalá fuera de cuestionario de escala Likert. Si no, ahí tú tienes que decir cómo es el cuestionario. Si es que tiene, no sé, a lo mejor 3 respuestas, sí, no, no sé, o 1 y 0, dependiendo cómo sean las preguntas. Sí, la idea es que en general creo que todos los que nosotros le ofrecimos, el archivo ese de Word, venían con Likert. Ahora la Likert se puede tener 5 opciones, a veces otros tienen 3 opciones, y bueno, en el peor de los casos también podría ser de sí y no, ¿ya? De preguntas cerradas, sí, con sí y no. Eh, pero sí, ojalá sea con escala Likert, ¿ya? Como esta, justamente. Catalina lo miró y dijo, oh, es escala Likert. ¿Cómo supo? Porque van de 1 a 5. Aunque la mayoría aquí tiene, casi nadie tiene un 1, ¿eh? Ahí hay un 1. 1, 5, 4, 3, 2, ¿ya? Entonces, el primer análisis que ustedes van a hacer, y que ojalá puedan hacerlo mañana y si no la próxima semana, es ver la confiabilidad de su instrumento, ¿ya? Ojalá con más de 10 respuestas, 15, 20, ¿ya? Y una de las formas más simples de sacar esta reliability o confiabilidad o una idea, ¿cierto? Que yo les dije, es que uno su cuestionario se lo aplicara a una persona en la mañana, le viera cómo respondió, y después se lo aplicara a esa misma persona en la tarde, y esa persona tan buena onda te lo vuelva a contestar
de una buena forma y debería ser entonces el match 100%, ¿cierto? Pero como uno a veces puede hacer eso porque les da un, no sé, un regalito, les pide algo, les da un pago, de hecho, eh, a las personas que te están ayudando con respondiéndote tu cuestionario. Pero en general difícil hacer eso, entonces hay formas como justamente matemáticas y estadísticas como para determinar si hay consistencia entre las respuestas de los que contestan tu cuestionario. Una de las formas como así más fácil de hacer eso es que uno piense, bueno, si ya no me lo puede contestar esta persona, tomo lo que contestó esta persona y lo parto en dos. Y comparo la mitad de sus respuestas con la otra mitad de sus respuestas. Si esta persona me lo respondió medianamente bien y el cuestionario funciona medianamente bien, cada una de las mitades debería funcionar igual o muy parecida a la otra, ¿ya? Y esto es lo que se llama la split half reliability o la confiabilidad de la mitad, ¿ya? Entonces, eso es lo que está mostrado aquí, que aquí tenemos una base de datos de el mate, como les decía, 20 preguntas por 30 personas, 31 que contestaron, y tú lo que haces con tus datos es, pum, cortarlos en dos, ¿ya? Entonces, toma las primeras 10 preguntas de, bueno, aquí ya saqué uno porque me queda mucho. Ah, no, parece que me corrí. Claro, me corrí. A ver. Ah, ahí, ahí, flaco, ahí. Ahí, ahí sí. Los mismos 31 de la anterior. Pero lo que tengo aquí entonces es ahora analizado o tomado en cuenta las primeras 10 preguntas y veo el valor de esta persona y después veo el valor de la suma de las otras 10 preguntas. ¿Ya? Y entonces lo que yo hago es sumar aquí el valor total de sus respuestas de las 31 personas y después hago lo mismo con las respuestas de las otras 10 preguntas del cuestionario. Y se fijan, hay una suma, un valor, y ahí hay otro. ¿Se dan cuenta? Profe, Dígame. ¿estos valores que representan la tabla son el puntaje que tuvo en pregunta o la alternativa que eligió o algo así? No, son el puntaje. El puntaje que tú le diste, en este caso, si tú analizas el mate, van a haber preguntas que tú le preguntabas o afirmaciones que le proponías que decían la teoría de la evolución es solo conjetura y no sé, nada como confiable. Esa afirmación, si yo estoy muy de acuerdo con esa afirmación, yo la valoro como el valor más bajo, porque quiere decir que es como mi cuestionario se supone que es de aceptación de la evolución. Entonces, los valores altos tienen que ir en relación a la aceptación, ¿ya? Y entonces Vale. cuando yo me enfrento a una aseveración, por así decirlo, correcta, y estoy muy de acuerdo, le doy el valor máximo, 5, y cuando yo me enfrento a una aseveración que es falsa o negativa hacia en este caso, la evolución, y, y estoy muy en desacuerdo, le doy 5 puntos. Entonces es como contrario dependiendo como sentido de la afirmación. Vale, ahí Por me eso queda un aquí poco más claro. Por eso aquí tienen, te fijas que aquí tienen un sí, un no, Sí. un sí, porque esto sí quiere decir que es una afirmación positiva, o sea, hacia aceptar la evolución, y entonces si yo estuve de acuerdo, le pongo un 4. Después esto, si estuve muy de acuerdo, le pongo un 5.
Pero en esta que era como negativa hacia la hacia, digamos, a la selección natural y la evolución, yo le puse 3, o sea que no estaba muy seguro. Y así, ¿ya? Y Vale. cuando sumo eso, tengo un valor de las 10 primeras, y cuando sumo las 10 segundas, tengo otro valor. Si se fijan aquí a esta persona, o a este entrevistado, o a esta, perdón, a este encuestado, tuvo 38 puntos. Y en las otras 10 tuvo 37. O sea, muy parecido. Imagínense, el 31 tiene 44 y este otro 44. Obviamente hay diferencia aquí entre, no sé, pues 35, 40, pero una primera forma de hacer un análisis de confiabilidad sería hacer esto. Tú lo sumas y después lo graficas de esta forma. ¿Ven? Y ahí entonces uno ve que más o menos hay coincidencia, hay coherencia entre, por así decirlo, el funcionamiento de las 10 primeras preguntas versus las 10 segundas preguntas. El problema es que uno debería hacer eso con todas las combinaciones de separaciones, po. Todas las, no solo con de 1 a la 10 y comparar de la 11 a la 20, sino que debería hacer otras 10 preguntas al azar comparadas con otras 10 preguntas al azar. El final sería algo más o menos largo de hacer, ¿ya? Pero esa es una primera aproximación. Y aquí entonces uno ve que aquella persona que tuvo bajo puntaje en una mitad, también tiene bajo puntaje en la otra mitad y así. Eh, ¿Ya? Eh, y entonces, como para mejorar esa primera aproximación, es que Cronbach, porque la mayoría de los test que ustedes van a conocer en estadística tienen el nombre del que lo inventó, que tenía así la media cabeza para inventar, imagínense, test estadísticos. Cronbach ideó entonces una medida justamente como para determinar la confiabilidad de un instrumento, y es lo que se conoce entonces como el alfa de Cronbach, ¿ya? Con ese alfa. Y si ustedes mañana pueden bajar ese programa que yo les compartí, ustedes van a poder meterse ahí en inglés, Reliability Analysis, o en español, si está en español, parece que está en español, es fiabilidad, análisis de fiabilidad, y por defecto siempre está alfa, el primero. Entonces ahí le pinchan alfa, pinchan todas las variables y van a poder hacer el análisis sin ningún problema. Y si tuvieran algún problema y no pudieran instalar ese programa que les compartí, y no tuvieran ningún otro programa tampoco, no tuvieran el que están usando con el profesor Pefor, en el peor de los casos, mañana la profesora Erika les va a mostrar cómo sacar el alfa de Cronbach con Excel. ¿Ah? Aquí está en Excel, aquí nuevamente un ejemplo, ahora son solamente 12 preguntas, aquí tienen pregunta 1 a la 12, participantes encuestados del 1 al 20, ¿ven? Y también en una escala Likert, que a lo mejor es corta, de 1 a 3 nomás, o algún otro tipo de digamos, de score. Y lo que tenemos aquí entonces es que uno compara la varianza de cada pregunta con la varianza total. Y como ustedes me dijeron que ya vieron varianza, yo no me voy a detener en eso. Pero es simplemente, si se fijan, por ejemplo, cómo varía la respuesta de todos los encuestados en relación a la primera pregunta. ¿Ven? Algunos 3, 3, 1, 2, 2, ¿verdad? Y esa es la varianza. Es así lo mismo para cada pregunta. Ahí lo ven. Lo sacan y después lo suman. Y esa sería entonces la sumatoria, que lo necesitamos acá, la sumatoria de cada una de las varianzas de cada i, que son las preguntas. Y por otro lado está lo que respondió para las 12 preguntas el primer participante, que ahí tendría su valor. Y lo que tenemos acá, este es la varianza de las respuestas de todos, ¿ya?
Por lo tanto, lo que se compara es cómo se comporta digamos, el instrumento completo en comparación a cómo se comporta cada una de las preguntas. Esa es más o menos la lógica. Y entonces, esta ecuación, esta pequeña ecuación, uno la puede hacer ahí en Excel y te va a dar el alfa de Cronbach. ¿Ya? Eso. Aquí tenemos un ejemplo, de nuevo ahora con el mate, de nuevo, volvimos al mate. Tenemos aquí ahora solamente los primeros 20 que respondieron el mate. Acá está cada una de esas preguntas del mate, que son 20. Y aquí sí va de 1 a 5, porque es una escala Likert completa. Y aquí tenemos la varianza de cada una de las preguntas. ¿Ven? Y acá la suma de cómo le fue a cada uno de los encuestados. Y ahí sí la suma de la varianza de ese total. ¿Ya? Y ahí entonces con esos dos datos ya también pueden sacar, por ejemplo, el alfa de Cronbach de estas respuestas, de los 20 encuestados. Y la idea es que ustedes hagan eso. Ustedes, si hicieron ya su cuestionario, si mañana lo revisan con la profe Erika y está todo bien, lo mandan, lo aplican, le piden por favor, no sé, le, le piden que lo respondan a sus compañeros o a sus, no sé qué será finalmente el cuestionario que van a aplicar, o a una pequeña muestra de ojalá entre 15 y 20 personas, y entonces van a tener eh, este mismo Excel, con sus preguntas, que no sé cuántas son, y ojalá con 20 o un poquito menos de eh, encuestados, ¿ya? Ojalá no menos de 10, que no sean menos de 10. Y entonces, si no tienen los programas, pueden sacarlo en Excel, ¿ya? Y la idea es que ojalá uno pueda responder alguna pregunta que se hayan ustedes propuesto, ¿cierto? Yo estuve mirando ahí, eh, buscaba las preguntas ahí en la tarea 6, creo que era la tarea 6. No la encontraba la pregunta, pero después cuando me pinchaba digamos, el formulario, ahí me daba cuenta, por lo menos los dos o tres que vi, es que uno pinchaba el formulario y salía el cuestionario y ahí salía la pregunta. Así que, súper bien. Y entonces, si uno tiene una pregunta, esa pregunta puede ser cómo varía esa variable que ustedes están eh, estudiando, o a lo mejor es comparar dos variables. Y entonces van a tener dentro de un mismo cuestionario a lo mejor dos temas, uno de, no sé, actitud hacia la ciencia y visión de ciencia, o simplemente pueden querer ver si hay diferencia en la actitud hacia la ciencia de niños y niñas, o de estudiantes de pedagogía versus egresados de pedagogía, o cualquier cosa que ustedes quieran, ¿ya? Entonces, la idea es que justamente en ese momento uno puede ocupar estadística ya sea para describir las variables o para eh, realizar alguna inferencia en cuanto a la relación entre esas variables. Y entonces lo que yo hoy día quiero hacer es un ejemplo de justamente esas dos cosas. Sobre todo si ustedes ya saben algo de estadística, manejar lo que me dijeron, estamos al otro lado. Como tenemos 11, no, tenemos 10 personas, ¿no? Me gustaría que pusiéramos a prueba esa hipótesis que en algún momento nos dimos cuenta de que eh, las niñas eran, parece, un poco más bajas que los niños. ¿Te acuerdas que hicimos ese patrón en epistemología? Yo sé que no son exactamente los mismos, pero más o menos. Entonces, ahora me gustaría que ustedes, los que están presentes, me digan su altura. Aquí yo lo anoto frente a su nombre y eh, hacemos el análisis estadístico, descriptivo e inferencial para que vayamos eh,
Buena pregunta. No, ¿cómo lo hacemos? ¿Uno coma algo o ciento no sé cuánto? Em, Hagámoslo en centímetro, po. 170 centímetros o 1 metro 70. Eso. Hagámoslo en centímetros. ¿Ya? Y cuéntenme si ustedes tienen Excel, si o si por esa casualidad de la vida ya bajaron el programa estadístico o si tienen otro programa estadístico y entonces sí me cuentan y yo puedo más o menos ir viendo qué hacemos, ¿ya? Entonces, Javiera, pu, pi, 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 chum, tun, tun, Catalina, ¿en serio, Catalina? El 59. Camila, tun, tun, tun. Eh, River, River. Catalina Ríos, 158. Christopher, oye, alto Christopher. Me mira para abajo el Christopher. Normal que estamos así, normal que estamos así online nomás. Oh, el Cristóbal es más grande. 183. Yo no me acuerdo del Cristóbal. Eileen. Ah, se me pasó alguno, ¿no? La Anita. De alta la Anita también. 165. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí yo estoy repetido 2 veces a lo mejor. Como 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Falta alguien. Ah, no lo vi. Daniel. 179. Ya. Oye, y díganme, díganmelo más o menos cuánto más o menos miden sus compañeros, po, y así le ponemos más datos. No, no hagan esto en la realidad, eso no se hace andar inventando datos, pero así igual, como, es que si son muy poquitos, 10, pues, a ver, sí, son, o 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, claro, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, no tenemos ni 10. ¿Cuánto me dirá Nicolás Astudillo o la María Belén Acevedo? Alguien, el mejor amigo, la amiga, alguien que se atreva, y así aumentamos los datos. O uno más, me pongo yo. ¿Hay alguien aquí que no está realmente? Porque esta es como la lista original. ¿Conocen a alguien que la Alison mide 1,66? Ah, ya. Claro, pueden mandarle un WhatsApp. Nicolás Astudillo, con 1,76. Ya. Díganles que lo necesitamos, que se unan o que manden el dato por WhatsApp. La María Belén, ¿cuánto me dirá la María Belén? Yo creo que alta también, ¿eh? La Javi Pérez no está en el ramo, profe. Ah, ya. Javiera Pérez. Me pongo yo aquí, po. Me pongo yo en la cofre.
1,90. Ah, no. 1,70 todavía creo. Ah, capaz que ya me empecé a achicar. Y me va a cambiar el gender. Ya. ¿Algo más? ¿Algún otro, alguna otra, algún dato de segunda fuente? ¿No? La Javiera dio la de la Solange, 1,64. Ah, qué buena. Solange, Solange, Solange. ¿Dónde está Solange? Ah, Arriba no, mío, Camilo. sí. ¿Cuánto? 1,64. 1,64. Ya, súper. María Belén, 1,65. Mira, son altas las chiquillas. Mm, claro, la Javiera es más pequeñita en esta muestra, pero en general tampoco. Aquí en mi casa, por ejemplo, de cuatro, hay dos que miden como eso. Y los otros dos medimos de- como más cerca de los 70. Ya. Ya, pues, dejémoslo ahí entonces. A ver, si llega algún dato más, lo, lo incorporamos. Y yo voy a pegar esto en Excel. En Excel. Ajá. Y aquí voy a ponerme mi plan. Em, ya. Voy a dejar de compartir este entonces y voy a compartirles el Excel que estoy trabajando ahora. Voy a empezar ¿ya no habían dicho la Bianca? Parece, ¿o no? No, Ah, no. No, no lo habían dicho la Bianca. 1,65. Buena. 1,65. Bianca. Entonces, la pregunta de esta investigación es, ¿existe una diferencia estadísticamente significativa entre la altura de hombres y mujeres del curso? Eh, esa pregunta no es muy buena, ¿no? Pero, como le hice la rápida, ¿cómo podemos mejorar esta pregunta? A ver, alguien que mejore esa pregunta. Una mejor pregunta, porque esa pregunta no está muy buena. Una mejor pregunta en relación al mismo tema. Ahora, ¿cuál podría ser? O ya lo dejé de compartir, parece. Les estoy preguntando sobre algo que no están viendo. Sí se ve, profe. ¿Sí se ve todavía? Ya, pues, ¿cómo podríamos mejorar esta pregunta para que no sea una pregunta de qué tipo? Vamos, ustedes pueden. Yo me quedo esperando hasta que a alguien se le ocurra una mejor pregunta. En vez de, ¿existe una diferencia estadísticamente significativa entre la altura de hombres y mujeres del curso? ¿Mm? ¿Cómo podría ser?
Vamos, un valiente. ¿Cuál es la diferencia entre la altura de hombres y mujeres del curso? Ah, mira, buena. Muchísimas gracias. ¿Cuál es la diferencia en la estatura de hombres y mujeres del curso? Algo así me dictó Javiera, muy bien. Ya. Entonces, para poder responder esa pregunta, hay que hacer un análisis, eh, ojalá, ¿cierto? Estadístico. Y lo primero que podemos hacer es entonces llevar nuestros datos a Excel. ¿Y cómo están para Excel? ¿Cómo están en Excel? ¿Se manejan en Excel ya, no? ¿Son un balazo en Excel? Profe, yo no muy bien, pero me defiendo. Ya, pero ahí sí que todos tenemos Excel, ¿o no? Bueno, todos los que estemos en computador, todos tenemos Excel. Tenemos que ahí empezar a descubrirlo, el Excel. Chuta. Em, ya, aquí están los datos entonces. Ahora sí lo ven en el Excel. ¿Llegó algún otro dato de alguien más? ¿O solo tenemos eso? ¿No? ¿Ningún otro? No, ninguno. Ningún otro, ya. Entonces, ¿tienen Excel ahí? Lo ideal sería que lo abran y copien los datos. Ah, Profe Lugo. Hugo, 1,71 m. Mira, solo para ganarme el Hugo puso 1,71 m. Hugo, 1,71 m. Ya, buena Hugo. Ok. Ya pues, ya, con esos datos estamos bien. Lo que hay que hacer entonces es dejar solo los datos. Algo muy simple de hacer en Excel es que uno puede eliminar las filas, ¿cierto? Ahí, y uno elimina las filas. Pum, elimina esa. Y si uno quiere eliminar filas que no son contiguas, uno se pone ahí, por ejemplo, aprieta control y pone ahí, ¿ven? Siempre, siempre hay una forma más rápida de hacer las cosas. Y seguramente había otra forma, pero ahí eliminar. Ya. Este es el curso. Yo con este curso me quedo. Yo ya a los demás nos dieron su altura, no están en el curso. ¿Ya? Ya, entonces, si uno quiere saber si hay una diferencia significativa, cuán grande es esta diferencia, lo primero que, bueno, yo ya les asigné un número de acuerdo al género, ¿ya? Y ese género, de acuerdo a cada uno de ustedes, es uno niño. Esto siempre es muy bueno anotarlo porque si no después uno se le olvida, ¿ya? Si uno no lo anota, después no se acuerda cuál era cuál. Si uno era este, uno era el otro, y eso es muy triste cuando uno está haciendo una investigación, que no se acuerde a qué correspondía el dato. ¿Ya? Eh, Sacamos un nombre porque eran muchos. Entonces, si ustedes tienen ahí Excel, aprovechen de preguntarme todo lo que quieran. Uno lo que puede hacer entonces aquí ahora es ordenar
las variables. Acá tenemos dos variables, altura y género. Esta es una variable medible, esta es una categórica. Y entonces podemos ordenar nuestros datos de acuerdo a la variable categórica. ¿Se fijan? Y eso lo hacemos cuando tomamos todos los datos así. Ahí, ustedes se van a datos, y en datos está ordenar y filtrar. Entonces pinchan ordenar, y ahí, si le hacen esa, va a tomar la primera columna. Si ustedes se ponen aquí, ahí me va a preguntar por dónde, por cuál columna quiero ordenar. Entonces yo lo pongo por género. Y le pongo aceptar. También podría ponerlo de menor a mayor o de mayor a menor, pero da lo mismo porque solo quiero ordenarlo. ¡Tum! Y hay más niñas que niños. Claro, y ahí están nuestras estudiantes y ahí están los estudiantes. Y entonces ahí tenemos los dos grupos. ¿Ya? Eso. Y entonces aquí uno puede utilizar la estadística para describir las variables y para poner a prueba entonces esta Profe, pregunta. Dígame. bueno, igual no me vaya a retar, pero ¿usted en qué está incluido? ¿Cómo? ¿Usted en cuál de los dos está incluido? Estoy en el de los niños. ¿Por qué? Porque aparece en el 15. ¿En serio? ¿De veras? ¿Ve? Me equivoqué, po. Es que como era el profe estaba más arriba de los géneros. Era como sin género. Ya, muchas gracias. Ahí aprovechamos de sumarle otro dato al otro grupo. No estaba quedando muy desbalanceado. Ya, a ver, vámonos aquí. Gracias. Se me había chipoteado. Profe, la Belén quedó como niña. También se me pasó una María Belén. Ah, María Belén quedó allá. Gracias. Es que lo estoy haciendo adrede para saber que están atentos. Ahí, chum. Ya. Muy bien. Están atentos. No están durmiendo. Ya, po. Entonces, aquí lo que uno puede hacer entonces de inmediato es describir estos dos grupos en cuanto a la variable, ¿ya? La variable altura la tenemos tanto en este grupo, y estos dos grupos los estamos reconociendo de acuerdo a esta otra variable, la variable género. Dale, pero usted me quedo siguiendo. Entonces, así podemos caracterizar a estos dos grupos de acuerdo a algún análisis o alguna característica del grupo. O sea, lo que uno quisiera es como caracterizar al grupo. ¿Cómo podemos caracterizar al grupo en términos estadísticos? Ustedes ya me dijeron que habían visto eso. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Mm? Con una media. Con una media, ¿cierto? Lo primero que podemos hacer es una media. Entonces, yo para eso me corro por acá. Ahora lo estoy haciendo porque ustedes están viendo, ¿no? Lo mejor es hacerlo en otra hoja para no tomar tanto los datos, pero lo voy a hacer aquí mismo. Entonces la media, una cosa interesante sería sacar la media aquí. Y entonces hay muchas formas de sacar la media en Excel.
uno se puede poner en la cajita que uno quiere que dé el resultado, ahí, por ejemplo, lo estoy poniendo ahí, y pincho acá FX. ¿Ven? Y ahí te salen algunas de las más usadas y yo le pongo promedio. Y ahí cuando le pongo promedio, ahí tengo que ir a, bueno, aceptar promedio. Y claro, ahora que ya me aceptó esa función, me voy y tomo las celdas de las cuales voy a sacar voy a realizar esa función. Entonces, pum, aceptar. Y vemos que la media de ese grupo es 1,71. A todo esto igual se ve chico, ¿no? Agrandémoslo, porque aquí vamos a estar, no son muchos. Ahí. Ahí. No, se nos desvirtuó porque tiene muchos nombres. ¿Ya? Eso, entonces ya tenemos la media de este grupo, es 1,71, no deja de ser, y aquí de nuevo me pongo en el lugar donde quiero que esté la función, pincho la función, acepto esa función y me voy hasta donde yo, ahí, y 1,65. Oh. En promedio, son más pequeñitas las mujeres que los hombres, en promedio, ¿cierto? Y bueno, finalmente, ¿es solo en promedio? Parece que sí, ¿o no? ¿Hay alguna niña que es más grande que un niño? ¿De qué otra forma, qué otro estadístico podemos sacar que nos caracterice el grupo aparte de la media? ¿Mm? Que no sea la desviación estándar o la varianza. ¿Qué otra característica del grupo podemos sacar? El rango. El rango, ¿ya? Muy bien. Entonces, aquí podemos poner que es lo mismo el mínimo y el máximo. Entonces, aquí el mínimo es 1,70. ¡Oh! ¿Quién? ¿Soy el más chico? ¿En serio? Está bien. Otra generación. Y el máximo. ¿Ven? Mínimo y máximo. Y lo mismo acá. El mínimo y el máximo. Miren, el máximo no es tan lejos del promedio. ¿Estará bueno este promedio? De 11 al 20. Sí, ¿eh? 66, 60. No puede ser. ¿En serio? No puede ser este el promedio. De 11. Promedio. Qué raro ese promedio. Profe, el promedio de niños me dio 1,75. Sí, qué raro. Sí, pues, 1,70. Me quedó 1,65. Qué raro. A ver, qué raro. A ver. Promedio. Aceptar. A ver. Ese, po. Ahí. Aceptar. Ah, qué raro. Se me coló la Belén también donde copié literal los datos. Em, ah, a ver. Ahí. A lo mejor a uno le pusimos un punto, pero esto es todo, ¿cierto? Sí, pues 1,65 es mucho. Ya, pero ¿cómo? Función, promedio,
aceptar la función y ir de aquí hasta acá. No, algo pasa. De 2 a D7. Qué raro. ¿Se fijaron lo que pasaba, no? Chuta, se me fue uno. A ver. Qué raro. Algo le, algo le pasaba a los datos que no los reconocía seguramente porque estaban ahí diferentes. Y claro, acá también. Qué raro. Eh, con este espacio parece que no reconoce el dato. Perdón. Eh, generalmente no pasa esto porque uno está ya con los datos vienen de otra parte. Entonces aquí función promedio va a aceptar. Va. Función promedio aceptar y aquí. Ya, ahora sí. 1,62. Ahora tiene mucho más sentido. Aquí está el promedio y el mínimo es bajo el promedio, el máximo es más arriba del promedio. Y lo mismo acá, el mínimo está abajo del promedio y el más alto aquí es 1,66 parece, ¿no? 1,66, ¿ya? Ya, pues. Ahí tenemos el mínimo, el máximo, el promedio y podemos sacar también la desviación y la varianza. Si esto lo hacemos en un análisis, en un programa estadístico, basta con que pongamos los datos y lo va a sacar con un solo clic. Nosotros le decimos estadística descriptiva y te saca todos esos datos. ¿Ustedes tienen algún programa estadístico, no? ¿O tienen instalado? Eso también podríamos hacer, ¿ya? Porque lo PAST es el que me dijeron. Ah, no lo conozco. No, porque el Prisma es el que nos hicieron instalar en bioestadística y en ecología nos hicieron descargar PAST. Ah, pero eso deben ser programas estadísticos. Súper. Y lo saben ocupar, ¿o no? No. Ya, pero si ustedes pueden descargar, traten de descargar el que yo les compartí. Si ustedes descargan el que yo les compartí, mañana, próximo martes y próximo miércoles vamos puro a trabajar en ese. Si ahora no lo pueden descargar, pucha, vamos a tener que hacerlo todo así como, no sé, pues teórico, que fome, pero... Y en Excel se pueden hacer algunas cosas, pero es muy limitado, ¿ya? Yo tengo aquí, obviamente, el programa estadístico que yo les compartí, y entonces lo que uno puede hacer justamente es tomar esto y poner estos dos grupos de datos, y ahí uno podría poner a prueba si es que este grupo de datos es diferente a este grupo de datos, ¿ya? Pareciera que son diferentes, porque hay, imagínense, por lo menos 10 centímetros, casi 14 centímetros de diferencia entre las medias. Pero lo que uno pone a prueba realmente es que este grupo viene de otra población que no es este mismo grupo, ¿ya? Eso es lo que uno hace en términos como de estadística inferencial. Uno dice, este grupo yo creo que su media es diferente a la de este otro grupo porque finalmente vienen de una población diferente, o si no tendrían la misma media. Y a veces no tienen la misma media, pero no difiere tanto esa media como para decir que es
producto de algún efecto, ¿ya? Eso, ¿ya? Entonces aquí tenemos por lo menos el promedio, por lo menos el mínimo y el máximo, y también uno podría sacar la desviación estándar de cada uno de ellos. A ver, saquemos la desviación estándar para terminar. F, desviación estándar, aceptar, pongo ahí, estos son los que yo quiero que tú tomes, y ahí está. Ahí está la desviación estándar, y lo mismo para este, función, desbest, aceptar, estos chiquillos, pum. Eso es una cosa importante, es que nos damos cuenta que la desviación estándar no es muy diferente en los dos grupos, ¿ya? 5 de 176, 4 de 162 no es muy diferente, ¿ya? Y eso también se nota porque si se fijan los rangos tampoco son tan diferentes. No tanto, ¿ya? Esto hay como 13 de rango y aquí hay los mismos 13 de rango, de veras. Impresionante, ¿ya? Dudas, consultas. Justamente si ustedes hacen entonces su cuestionario, sacan el alfa de Cronbach y ven que es un alfa sobre 0,6, sobre 0,7, sobre 0,8, ya, súper bueno. Lo que corresponde después entonces es hacer un análisis de las variables. Y estas, por ejemplo, son dos variables y uno podría ver si hay relación entre el género y la respuesta que le dieron a su cuestionario. Por lo tanto, ojo con el cuestionario. Si todavía no lo aplican y quieren hacer alguna relación entre variables, no se les vaya a olvidar incluir la otra variable. A lo mejor que una pregunta sea, no sé, por género, o que sea años en que está en la carrera, o años de egreso, o edad, cualquier variable de ese tipo que ustedes quieran relacionar con la variable a lo mejor que más les interesa estudiar, como actitud hacia la ciencia o lo que hayan querido estudiar o elegido, tienen que incluirlo también en el cuestionario, ¿ya? Que no se les olvide incluir esa otra variable, si es que hay otra variable, si no, pero se les puede olvidar si es que no la incluyen explícitamente, no sé, género o edad, cualquiera de esas, ¿ya? Eso, voy a dejar de compartir entonces el Excel y voy a volver al PPT. Y mañana podríamos tratar de ver si hacemos análisis estadísticos en el SPSS, ¿ya? Si alguien tiene problema me avisa, o si no, igual podríamos tratar de que ustedes lo hagan en el que tienen, ¿ya? Eso, como les decía, entonces hay una estadística descriptiva que comprende todo lo que uno pueda emplear para resumir, describir, caracterizar una variable. Y aquí tenemos entonces, por ejemplo, en el paper que ustedes tuvieron que analizar para la prueba, ¿cierto? Se usaba la estadística descriptiva. Aquí dieron la media, la mediana, la moda, la desviación estándar, el mínimo y el máximo. Miren, 5 medidas, 6 medidas de estadística descriptiva, ¿ya? De cada una de estas como escalas de actitudes dentro del TORSA. Y por otro lado está la estadística inferencial, que es que uno trata de sacar alguna conclusión de la población en relación a las muestras que uno está ahí estudiando, ¿ya? Y en general uno lo que trata es de, en estadística, ¿cierto?, de adaptar modelos estadísticos a los datos, ver si mis datos se asocian a algún modelo estadístico, y uno de los más simples es el modelo estadístico de la media, ¿ya? O el promedio, porque finalmente igual es un modelo, es un resumen de mis datos, ¿ya?
Bueno, aquí están entonces cosas sobre media, mediana que ustedes manejan. Se los dejo ahí de cariño. Y como ya estamos cerrando, estamos en la hora, aquí solo un ejemplo, ¿ya? La diferencia entre lo observado y lo predicho por el modelo. La forma más simple para evaluar nuestros datos puede ser la media, y uno puede justamente preguntarse qué tan lejos o qué tan desviados están mis datos de esa media, ¿ya? Aquí hay un ejemplo muy chistoso que dice, ¿cuántos amigos tienen los profesores de estadística de la PUCB? En promedio, 2,7, ¿ya? Pero obviamente uno no tiene, eso es un modelo, ¿cierto? Es una representación, un resumen, porque uno no tiene 2,5 amigos. Pero aquí tienen este gráfico que nos muestra número de amigos y aquí cada uno de los profesores, lecturers, ¿cierto? Esto lo saqué de un libro en inglés que les voy a compartir. Entonces, el profesor 1 tiene 1, el profesor 2 tiene 2, el profesor 3 tiene 3, el profesor 4 tiene 3 también, y el profesor 5 tiene 4 amigos. Y entonces aquí está graficado la diferencia de cada uno de estos como datos en relación a la media que yo saqué cuando saco el promedio, ¿ya? ¿Ven? Ahí, ahí y ahí. Algunos están por sobre la media y otros están por bajo la media, ¿ya? Eso es interesante de ver. Y es una como primera aproximación a cuán diferente es mi grupo de datos realmente del promedio que yo saco de los datos, ¿ya? Eh, y ahí uno puede ver que justamente la desviación estándar nos dice, finalmente nos da un valor de eso. Aquí una desviación estándar de 0,55 nos está diciendo que finalmente hay variación no tan grande en relación a la media de cada uno de mis datos, mientras que yo tengo una desviación estándar de 1,8, quiere decir que en realidad hay alta variación, ¿ya? Eh, eso. eh, Acá tengo más cosas en términos de justamente otro análisis estadísticos, pero prefiero dejarlo hasta acá y mañana veamos entonces si podemos hacer esos análisis en términos del SPSS, que sería entretenido. Y si no se puede, bueno, entonces los muestro así como con un ejemplo. O sea, porque la idea es que eh, si que tienen el SPSS, así lo van haciendo ustedes mismos, ¿ya? Los análisis, van aprendiendo dónde hacerlo y cómo hacerlo, ¿ya? En todo caso, para terminar, ¿dónde está? Se me pasó. Ah, acá está. Para terminar, si yo ya vi que mi cuestionario era confiable, para poder hacer algún análisis estadístico y realmente sacar un valor estadístico que me pueda decir si es que ustedes realmente, los niños son más altos que las niñas, tengo que ver si hay una independencia de mis datos, si hay una homogeneidad de las varianzas y si hay una normalidad en la distribución de los datos. Esas son tres cosas que uno tiene que revisar de sus datos y que dependiendo de cómo sale esa revisión, uno tiene que aplicar diferentes tipos de test estadísticos para eh, hacer su estudio. ¿Ya? Eso, eso. Mañana deberíamos entonces ver esto de la homogeneidad de varianzas, la normalidad e incluso algún análisis estadístico y vemos si los podemos hacer en SPSS sería lo máximo y si no lo podemos hacer en SPSS lo hacemos así como conceptualmente que sería más fome, ¿ya? Y mañana les voy a decir también, comentar que quedaría, cuáles serían como las cosas que deberían hacer en ese taller final de lo cuantitativo. Eso. ¿Dudas?